Banco de Bogotá presenta Pregunta Yamid. Quiero llevar mis productos a cualquier rincón del país. Hagamos realidad el siguiente paso de su empresa. Banco de Bogotá. Avancemos. Somos Grupo Aval. Muy buenas noches. Más de 65 millones de personas estaban desplazadas forzosamente en el mundo en el año 2015, según el informe anual que hoy divulgó la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. A los 6 países que más refugiados llegaron fueron Turquía, con 5 millones, Pakistán, con 1.6 millones, Líbano, con 1.100 millones, Irán, con 949.000, Etiopía, con 736.000, y Jordania, con 664.000. Los países que produjeron más refugiados fueron Siria, 4.9 millones, Afganistán, 2.7 millones, Somalia, 1.100 millones. Los países con más desplazados internos fueron, desgraciadamente, primero Colombia, con 6.9 millones. Segundo, Siria, con 6.6 millones. Irak, con 4.4 millones. Los países que más solicitudes de refugio recibieron fueron Alemania, con 441.000 demandas, Estados Unidos, con 172.000 casos. Lo más desgarrador es que el 51% de los refugiados en el mundo son niños separados de sus familias. Nuestro invitado esta noche es el doctor Martin Godwell. Él es el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados en Colombia, ACNUR. A ver, doctor Wolbert, cifras desgarradoras, dramáticas. ¿Qué es lo que está originando semejante desplazamiento en el mundo? Bueno, estoy de acuerdo que esta cifra da miedo porque la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial hemos superado el umbral de 60 millones. Sí. ¿Cuál es la causa? Yo creo que hay varias causas. Primero, hay conflictos que existen desde décadas y que no se han resuelto. Luego hay conflictos muy complejos, como por ejemplo el conflicto en Siria, para los cuales la comunidad internacional y particularmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no han encontrado una solución. Y la respuesta humanitaria en sí mismo no es una respuesta política que ayuda a resolver esos conflictos. Y creo que la tercera causa es la multitud de conflictos en varios continentes al mismo tiempo. Tenemos en este momento conflictos muy crueles en el Medio Oriente, en Europa, por ejemplo, Ucrania, en África, pensamos en Sudán, República Centroafricana, Burundi. O sea, la coexistencia de esos conflictos hace que existen tantos desplazados internos y refugiados en este momento. Ahora, ACNUR fue creada por Naciones Unidas, ¿para qué? Al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, crearon para resolver el problema del desplazamiento forzado de la Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, una pequeña oficina en Ginebra y todo el mundo pensaba, después de un par de años, se acaba. Pero ya muy rápidamente, por ejemplo, en Hungría, cuando hubo la invasión y cientos miles de refugiados salían de Hungría para Austria, la comunidad internacional se dio cuenta que hace falta una agencia a nivel global que se encarga de los refugiados. Y hasta hoy tenemos más refugiados que en los años 50, 60, 70, y por eso la Asamblea General de Naciones Unidas va a organizar en septiembre una cumbre internacional sobre el tema de refugiados. Usted es austríaco y seguramente su familia vivió con Hitler austríaco.
el gran desastre del desplazamiento en la Guerra Mundial. ¿Qué pasó con los refugiados de entonces, para lo cual fue creada ACNUR? Pues mis propios papás y abuelos eran desplazados internos, ¿no? Y de parte materna, mi abuelo era refugiado, o sea, todos hemos crecido con esta problemática. Pero en esta época, luego de la Segunda Guerra Mundial, había una cierta solidaridad en el nivel internacional. Y hay que recordar cuáles eran unos de los refugiados. Sigmund Freud, por ejemplo, era uno de los refugiados, ¿no? Madeleine Albright, que se convirtió en secretario del Estado en los Estados Unidos, ¿no? Albert Einstein mismo era un refugiado. O sea, muchos de los países en el mundo se dieron cuenta que al recibir los refugiados y tal es el chance de integrarse en sus territorios, es el estado de recepción que está aprovechando precisamente todo el potencial, las capacidades de los refugiados. Y ahora, doctor Goldwell, ¿qué tal el caso de los refugiados en Palestina? Pues Palestina es una de las situaciones que precisamente ha durado ya décadas sin que la comunidad internacional haya logrado llegar a una solución política de la situación allá. O sea, por las causas estructurales del conflicto siguen produciéndose nuevos flujos de refugiados y desplazados internos, y los refugiados que han sido desplazados ya hace décadas siguen esperando hasta hoy para que encuentren una solución duradera. Imagínense, lleva 70 años de desplazamiento. ¿Y Naciones Unidas ahí qué ha hecho? Pues allá hay una agencia especializada, la UNRWA, que se encarga de todo el tema de los refugiados de Palestina. Y creo, otra vez, Naciones Unidas tiene varios brazos. Hay un brazo político, hay un brazo de desarrollo y hay agencias humanitarias como, por ejemplo, la Agencia de Refugiados. Las agencias de refugiados o las otras agencias humanitarias no pueden resolver problemas de naturaleza política. A eso toca el Consejo de Seguridad, a la comunidad internacional. Si allá no hay un consenso cómo resolver el problema, las agencias como el ACNUR o el UNRWA tampoco no pueden resolver los problemas. ACNUR tiene fondos de Naciones Unidas aportados por diferentes naciones para ayudar a los refugiados y desplazados. El ACNUR tiene muy pocos fondos del Fondo Global de la ONU. Recibimos los fondos directamente por los estados donantes, por ejemplo, la Unión Europea, los Estados Unidos, para resolver problemas asociados con los refugiados desplazados internos en determinados países. Por ejemplo, si mañana aquí en la región hay una crisis grande, los países donantes dan al ACNUR los fondos para ayudar a la población afectada. Y en el caso de Colombia, doctor Goldwell, ¿qué es lo que ha producido que nuestro país sea hoy el primero del mundo en desplazamiento interno? Bueno, para empezar, yo creo que la cifra es, por un lado, ya reflejo de la calidad de los marcos que Colombia ha establecido en términos de registrar poblaciones afectadas. Es una cifra acumulada desde 1985. Es una cifra que no necesariamente toma en cuenta cuando alguien sale del país o se muere. Pero son más de 6 millones de personas. Estamos ya en 7 millones. Ya estamos en 7. En 7 millones según la unidad de víctimas. Hoy. Y creo las causas detrás. Por un lado, yo creo que la violencia de los actores tradicionales como las FARC definitivamente han bajado. Yo creo que sí se nota el impacto del proceso de paz. Hasta cierto punto por el cese de fuego unilateral, menos de choques armados entre los actores. Por otro lado, los nuevos actores armados que el Ministerio de Defensa llama a los nuevos grupos armados organizados, que son, por ejemplo, las autodefensas gaitanistas. PACRIM, básicamente son responsables cada vez más de violaciones de derechos humanos y de desplazamientos forzados. Hoy en día, si usted va a Ecuador, por ejemplo, los nuevos solicitantes de asilo de Colombia que llegan allá están principalmente huyendo persecución por esos nuevos grupos organizados. ¿Qué es
lo que ha originado de mayor forma el desplazamiento en Colombia? Yo creo que una multitud de factores. Primero, persecución individualizados por motivos políticos. Eso no solamente podría ser un periodista, por ejemplo, que publica algo, pero el campesino que quiere vivir tranquilamente en su pueblo, pero los grupos irregulares allá compiten por el control territorial y cada uno lo acusa de ser colaborador del otro grupo. Eso también es persecución por opiniones políticas imputadas, ¿no? Luego los choques, la violencia generalizada. Vamos a Buenaventura, donde hay varios grupos irregulares que compiten por el control territorial y allá hay enfrentamientos. Y si yo vivo en mitad del enfrentamiento, yo también correría por mi vida. Eso es otra razón. Tercero, muchas de las causas estructurales de los conflictos no se han resuelto. Por ejemplo, si vamos hoy al Chocó, a los Paudos, a Tratos, y la comunidad X se desplaza por 10ª vez en los últimos 10 meses, es precisamente porque las causas estructurales detrás no se han resuelto. Por ejemplo, es un corredor estratégico para uno de los grupos irregulares, para las economías ilícitas. Y allá hay causas que precisamente creo que hay que atacar para acabar con el desplazamiento y encontrar soluciones duraderas para los desplazados internos. Causas que hay que atacar, dice usted, ¿como cuáles? Bueno, por un lado, creo las negociaciones de paz en Habana ya se han atacado a varias de las causas, ¿no? De orden político, socioeconómico, la tierra, etc. Pero yo creo que siguen habiendo causas que hay que responder. Por ejemplo, la ausencia del Estado en tantas partes del país. Si uno va a la frontera o con Venezuela o con Ecuador o incluso con Panamá, allá no hay Estado. Esta tierra no pertenece a nadie y por ende los grupos irregulares pueden establecer su mando. Eso ciertamente es una causa, pues, ¿no? Entonces yo creo que juntamente con el gobierno, por ejemplo, el ACNUR trabaja con la unidad de víctimas precisamente para las soluciones duraderas para los desplazados, pero es todo el gobierno, toda la institucionalidad que tiene que involucrarse con la respuesta coordinada para resolver estas causas estructurales. No hay que olvidar que hoy en día, por ejemplo, Buenaventura es responsable, creo que por el 25% de desplazamientos. Lo que quiero decir es menos de 30 municipalidades hoy en día son responsables por más de 50% de desplazamientos forzados. O sea, tenemos un chance de hacer algo concreto. Ahora, ¿usted cree, doctor Bogotol, que una de las causas del desplazamiento es la falta de titularidad de la tierra? Por ejemplo, de hecho que nadie sabe de quién es la tierra. Son campesinos que lo ocupan desde hace mucho tiempo. Porque yo no he visto que en Colombia haya desplazados grandes propietarios. No los veo. No es gente campesina, gente humilde, gente pobre. ¿Es eso lo que está provocando lo que provocó? Sí, el ACNUR está totalmente coordinado con las otras agencias del sistema que el Catastra, el sistema de registro de tierras, de títulos, de derechos de propiedad. Eso es una prioridad absoluta, porque muchos de los conflictos que se han establecido en las áreas rurales, pero también en ámbitos urbanos, tienen a ver precisamente con la dificultad de comprobar mis derechos de propiedad. Creo eso es una de las causas subyacentes del conflicto, definitivamente. Pero dése cuenta que lo que comenzó a hacer el gobierno para legalizar esas posesiones, pues ha originado también que haya violencia y que asesinen a los ocupantes y que tengan que huir amenazados. Allá, evidentemente, trabajando para Naciones Unidas y trabajando para una agencia de la ONU en materia de derechos humanos, según el derecho internacional, pero también según la Constitución de Colombia, pues hay derechos humanos vinculados con la propiedad, pero también con la restitución de la propiedad. Sí. O sea, si usted es dueño de una tierra y alguien viene para quitarse la tierra, pues usted tiene el derecho a restituir la tierra.
No es el problema que usted hace esta petición, pero más bien el que está ocupando la tierra, pues tiene que entregar de nuevo su tierra. Yo creo que esta restricción de tierras precisamente es uno de los éxitos que Colombia puede presentar a la comunidad internacional porque es parte de la reparación integral de las víctimas. Ahora, doctor Gottwald, ¿qué cifras tiene usted que desee que el país conozca sobre desplazados niños, sobre desplazados viudas, sobre desplazados ancianos? Las cifras que usted tiene inmediatamente después de comercial. ¿Qué cifras tiene usted o recuerda usted en este momento, doctor Gottwald? Pues la gran mayoría de los desplazados internos y también de los refugiados colombianos que están en otros países de asilo son niños. Sí. Son niños y mujeres. Entonces allá se explica la vulnerabilidad. No hay que olvidar también las cifras del propio gobierno que establecen que 80% de los desplazados viven debajo del umbral de pobreza. 30% en condiciones de indigencia. O sea, esta gente tiene un grave problema y necesita la ayuda del gobierno en cuanto a la reintegración. Reintegración es no solamente una vivienda digna, pero el acceso al trabajo digno, documentación, por ejemplo, la seguridad, porque la gran mayoría de esos desplazados internos hoy en día están en los barrios marginales de las 25 ciudades más grandes del país. ¿Cuál es la ciudad que tiene más Bogotá? Bogotá tiene mucho, barrios como por ejemplo Ciudad Bolívar, Soacha, ha recibido muchísimo. Estamos cada vez más cerca del umbral de 1 millón de personas y la gran mayoría de Soacha, que han llegado de zonas tan lejanas como Buenaventura, por ejemplo. Ahora, el nuestro, y usted bien lo sabe, es un país muy pobre, con un Estado que tiene muy pocos recursos. ¿Qué hacer para poder atender a toda esta gente desplazada? Yo creo que hay que ponerse en los zapatos de una familia. Tomamos una familia que vive en un barrio como, por ejemplo, en Soacha. Están sin tierra, ¿no? Están ocupando algo. Tienen una vivienda muy improvisada. Los grupos irregulares están controlando el barrio, amenazas de muerte, extorsión, etc. Y no necesariamente hay servicios públicos cercanos como salud, educación. Lo que puede el Estado hacer, primero, construir una tienda digna, tal como lo hemos visto, por ejemplo, en Villavicencio. Alan, que es ahorita el director de la unidad de víctimas, precisamente bajo su gobernación se legalizaron los asentamientos y se ofrecieron viviendas dignas a los desplazados, ¿no? Entonces luego establecer la presencia del Estado, salud, educación, eso ya en sí mismo es algo importante. En cuanto a los proyectos de infraestructura, tomar en cuenta que, por ejemplo, el acceso a Bogotá necesita que los desplazados en Soacha pues necesitan un transporte público, carreteras dignas, etc. Luego, en cuanto a los grupos irregulares que están operando allá es una cuestión de ley. Precisamente asegurar que ya no haya más grupos irregulares que están procediendo con extorsión y con las economías ilícitas allá. Lo que quiero decir es, al final no es una cuestión de dinero, es una cuestión de voluntad política para que toda la institucionalidad en su conjunto del gobierno, del Estado, intervenga allá para resolver los problemas de los desplazados. Vamos allá, vamos a hablar con las personas. Nosotros estamos en contactos diarios con las comunidades en todo el país. Y allá la misma gente le dice muy claramente lo que necesitan. El Estado necesita aprender a escuchar. Sí, dos cosas. La primera, ¿usted cree que la paz, si se firma en La Habana, y el desarrollo que tengan los acuerdos sea un camino de solución para atender la necesidad de tantos desplazados? Yo creo que es un primer paso muy importante. Es el inicio del proceso de paz, no el final. El acuerdo de paz es el inicio. Y creo que Colombia es el único país en todo este globo donde se podría pensar en reintegrar
millones de personas. Todo el mundo está mirando Colombia. Si Colombia demuestra que reintegraron los 7 millones de desplazados internos y los 360,000 refugiados colombianos en los diferentes países de asilo del mundo, en este caso el mundo va a tirar el sombrero. Se va a quitar el sombrero para decir, mira, respeto frente a este trabajo de reintegración. Yo creo que hay mucho trabajo por delante, incluyendo las nuevas dinámicas de violencia, todo este desafío de reintegrar a los desplazados y retornados en los cascos urbanos. Pero creo que es factible. Si trabajamos mano en mano, el gobierno, la comunidad internacional, las autoridades locales con las autoridades centrales, si no se encuentran soluciones para los desplazados internos, no habrá paz. Y las soluciones es trabajo, salud, educación, seguridad de ellos mismos, sí. ¿no? Es decir, gran responsabilidad del gobierno, gran responsabilidad de entidades y ONGs internacionales. Totalmente. ¿Cuál es la función concreta de ACNUR sobre esto? Pues nosotros tenemos un mandato para la protección de refugiados, personas que salen del país en busca de protección, pero también, como en el caso de Colombia, un mandato para proteger a los desplazados internos. Sí. Aquí hemos ayudado al gobierno precisamente de diseñar políticas públicas para la atención a la población desplazada, pero también trabajamos mano en mano con una variedad de instituciones estatales, no solamente para proteger concretamente comunidades concretas, pero también para buscar soluciones. Por ejemplo, 200 personas se desplazan el día lunes, trabajamos con la unidad de víctimas para que puedan regresar y reintegrarse en su comunidad. También trabajamos aquí para atención a los refugiados y creo que eso hay que recordar. Colombia también es un receptor de refugiados. Sí. Pensamos en países como el país vecino de Venezuela, donde cada vez más llegan ciudadanos en busca de protección de asilo aquí en Colombia. Entonces trabajamos también con el gobierno para elaborar procedimientos de protección para los solicitantes de asilo para los otros países. ¿Usted cómo ha visto en general lo que está haciendo Alan Cara al frente de este problema? El gobernador del Met. Yo creo que Alan ha llegado con mucha voluntad, porque yo creo que es un trabajo muy, muy exigente y por nada fácil. O sea, nosotros nos hemos ya reunido en varias ocasiones y nosotros queremos ayudarle en lo más posible, porque creo precisamente tiene una función con mucha responsabilidad, pero su institución precisamente podría ayudar al Estado como tal a avanzar con la reintegración de los desplazados internos y también de los refugiados colombianos que regresan a Colombia para reintegrarse. Sí. Ahora con la parte final de nuestra entrevista diaria. A ver, mi querido doctor Gottwald, yo digo una palabra y usted responde con una palabra. Vale. Desplazados. Capacidades. Violencia. Trauma. Solución. Paz. Paz. Crecimiento. Chocó. Oportunidades. Medellín. Ayuda. Bogotá. Integración. ACNUR. Protección. Naciones Unidas. Valores. Solución. Esperanza. Pobreza. Soluciones. Niños. Futuro. Dolor. Reflexión. Martin Gottwald. Optimismo. Doctor Gottwald, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el interés. ¿Hay alguna manera como se pueda integrar a todos los colombianos, hacer parte de la solución para este gigantesco y dolorosísimo conflicto de los desplazados internos? Yo creo que hay muchas maneras, no solamente del gobierno, pero también de la sociedad civil. Quiero recordar que la Asamblea General en septiembre organiza un evento
a nivel global para los refugiados. Y el ACNUR ha lanzado una campaña. En septiembre que viene. Sí, el ACNUR ha lanzado una campaña para que precisamente la sociedad civil en todo el mundo, que ha ayudado tanto a los refugiados, puede firmar en favor de los refugiados. Esta campaña se encuentra conlosrefugiados.org. Es una palabra, conlosrefugiados.org. Ahí está la dirección a donde fue. Sí. ¿Y ahí hacer qué? Precisamente allá uno puede expresar su solidaridad. En muchos países donde han llegado los refugiados, tomamos Alemania, fueron la misma gente que llegaron a las estaciones de trenes para precisamente dar la bienvenida a los refugiados. Eso pasa en muchos países, también en Colombia. Como dije, Colombia no solamente es expulsor de poblaciones, pero cada vez también receptor de refugiados y solicitantes de asilo. Yo creo que también es algo que hay que tomar en cuenta para el futuro. La pregunta para nuestros televidentes a propósito de la esperanza con la que tanto ustedes de Naciones Unidas como nosotros, los colombianos, vemos el proceso de paz de La Habana. Ante la dimensión dolorosísima y desgarradora y gigantesca de los desplazados que hay en Colombia internos, ¿ustedes creen que una delegación de desplazados nacionales debería ir a esta parte final de las conversaciones de paz de La Habana para expresar su situación? Sí o no deben responder. Y el resultado saldrá al final de la emisión. Doctor Gottwald, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y por el interés y por la solidaridad, más que nada. Vienen enseguida las noticias del día en la emisión central del Noticiero CN.